Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Gustavo Ruiz. Él es abogado zuliano y político de amplia trayectoria. Recientemente acaba de renunciar al partido Voluntad Popular, pero va a seguir en su estrategia y él mismo nos va a comentar cuáles son esos planes que tiene y las razones por las cuales se fue de su partido político. También vamos a conversar sobre el escándalo que ha generado esas liberaciones que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro y que ha denominado indultos. Como él es abogado, nos va a explicar todo ese proceso desde el punto de vista jurídico y la razón por la cual la narrativa que pretende implantar el régimen no tiene base legal, como siempre. Antes de irnos con nuestro invitado, los invitamos a participar en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden sus likes para seguir generando contenido sin filtros para ustedes. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido Gustavo. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación en Sin Filtros. Bueno, Maybor, muchísimas gracias desde aquí, desde la Tierra del Sol amado. Somos fieles seguidores de tu muy reputado programa y ciertamente que genera y produce opinión no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. De verdad quiero felicitarte y agradecer en nombre del pueblo venezolano el apoyo que nos da de manera recurrente, de manera reiterada a la lucha que tenemos. Muchísimas gracias y me siento honrado de estar en este programa el día de hoy. Sí, muchísimas gracias de verdad por sus comentarios. Quería empezar nuestra conversación para que nos enfocáramos en un tema que ha generado mucha diatriba a nivel internacional. Si bien es cierto que los familiares de esos presos políticos, esos rehenes del régimen, han estado contentos de verlos bien al menos, o que los han recuperado, hay muchos que están peleando sobre esa narrativa que ha pretendido imponer el régimen y también lo que está detrás. Esas liberaciones que el régimen llama indultos buscan un objetivo que a todas luces es legitimarse y buscar apoyo o bajar tal vez las tendencias que hay a nivel internacional sobre el acoso, la falta de legitimidad de esas elecciones. Quisiera que le explicaras a nuestra audiencia, uno, el aspecto jurídico y dos, la visión política. Sí, ciertamente esas medidas tomadas ayer tienen efectivamente, como de manera acertada lo plantean, dos visiones para el análisis. Una, la que es estrictamente de orden jurídico. Desde el punto de vista jurídico, primero, es absolutamente improcedente lo planteado, porque el indulto solo procede cuando hay lo que doctrinariamente conocemos como sentencia definitivamente firme, una sentencia ejecutoriada, es decir, una decisión de un tribunal contra la cual ya no existe posibilidad alguna de recurrir. No hay más acciones en la vía judicial y allí, al terminar la competencia judicial, se desprende del conocimiento de la jurisdicción y por vía de gracia se le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad, en este caso, indultar, es decir, extinguir la pena del sujeto sometido a ella. Pero en este caso hay varios supuestos que hay que considerar. Número uno, aquí ninguno de los que aparecen en esa lista han sido sentenciados. Número dos, quien se atribuye la potestad de conceder indulto, también se atribuye la cualidad de ser el titular de la presidencia de la República y obviamente todos conocemos dentro del contexto cuáles son las consideraciones que hay al respecto, porque más de 60 países consideran que tiene una ilegitimidad de origen, puesto que el supuesto proceso electoral en el cual él se atribuye la cualidad de presidente no cumplió con las formalidades que al efecto establece el ordenamiento jurídico venezolano. Además de ello, también es menester considerar
que allí lo que había era uno secuestrado, literalmente existió un secuestro porque las autoridades que por vía de facto tienen el poder en Venezuela, lo que hicieron fue coartar un derecho de rango constitucional e inclusive un derecho de carácter universal, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es la libertad. Y eso fue sencillamente coartado. De tal manera que ayer lo que hubo fue sencillamente que el secuestrador abrió el cautiverio y permitió la salida. Ese es el análisis estrictamente de carácter jurídico. Pudiéramos allí hacer otras disquisiciones sobre lo que fue, por ejemplo, la figura del sobreseimiento, que en una ocasión la utilizó el presidente Caldera cuando liberó a Hugo Chávez Frías. En ese momento el presidente Caldera lo que hizo fue uso de una atribución que en ese entonces le otorgaba el Código de Justicia Militar al presidente de la República como comandante jefe, y aún no existiendo sentencia, le daba la potestad y la posibilidad de declarar un sobreseimiento, que fue la figura que en ese entonces usó el presidente Caldera. Ahora, desde el punto de vista político, indudablemente aquí subyacen algunas cosas que podemos especular, que podemos analizar y que sabemos que deben estar pasando, pero sobre la que obviamente caemos, reitero, en el terreno especulativo. Se ha venido planteando por algunos factores de la oposición la posibilidad de acudir al proceso electoral. Se da la liberación de Juan Requesén, quien lamentábamos profundamente su detención, igual que la de todos los liberados ayer, que me faltó decirlo. Obviamente compartimos la alegría y celebramos por cualquiera que sea el camino de la liberación de esos presos. Es importante destacar, de esos secuestrados. Pero volviendo al análisis político, entonces te decía que se liberó a Requesén, aparece Enrique Capriles Radonsky, convirtiéndose en la punta de lanza de esa liberación, lo acompaña, y él ha venido planteando también desde hace un tiempo para acá la opción de explorar el escenario electoral, aun cuando en el papel su partido estaría inhabilitado. En este contexto surge entonces la decisión de ayer de esa liberación de los secuestrados, y empiezan a correrse la información en el ecosistema político, en el corrillo político, por dónde vienen los tiros. Hay un silencio que llama la atención de Henry Ramos Alud, que apenas hasta el día de hoy entiendo que apareció simplemente explicando casualmente el tema sobre la pertinencia o no del indulto. No ha habido mayores explicaciones y ha habido un mutis, salvo algunos enfrentamientos, inclusive algunos disonantes, terribles, deleznables, como el que se presentó entre John Goycochea y Juan José Caldera, que de verdad desdicen mucho de quienes están al frente de la dirección del país. Debemos, y hay que exhortar al liderazgo que está al frente del interinato, asumir unas conductas que se distingan realmente de lo que estamos enfrentando, porque hay momentos en que parece que se mimetizaran con esa conducta, con ese germen que ha dejado el chavismo en el venezolano. Es necesario recuperar la majestad de la gestión pública, es necesario recuperar ese respeto que debe existir hasta por la forma. Cuando encuentro este programa y cumplo con las normas del trato social, te saludo, me dirijo con respeto, ya yo estoy enviando un mensaje para mis interlocutores, para el país. Y esa no es una opción, esa es una obligación de quienes de alguna manera tenemos exposición pública, porque también nos convertimos en educadores. Entonces, desde ayer hacia acá se ha venido presentando esa discusión, y pareciera que allí subyacen algunos acuerdos que todavía no están suficientemente claros, que indudablemente el tiempo irá decantando, estos próximos días se irán decantando, donde pudiera evidenciarse qué fue lo que realmente pasó allí.
Hay muchas especulaciones al respecto. Se habla que hay un acuerdo o un preacuerdo entre el régimen y algunas organizaciones políticas para darle legitimidad a esas elecciones. Se habla que hay una especie de transacción entre los tres grupos opositores más importantes. Es decir, son muchas las especulaciones y eso ha generado que la ciudadanía esté confundida. Si el régimen llama a unas elecciones que per se la comunidad internacional las ha calificado como ilegítimas porque no cumplen con los requerimientos establecidos ni en la ley ni los de transparencia a nivel internacional. Y por un lado observamos todos estos movimientos que aquellos que conocen la conducta criminal del régimen de Nicolás Maduro saben que están detrás de algo. Para nadie es un secreto que ellos andan buscando reconocimiento de la comunidad internacional para bajar los niveles de las sanciones y llegar a un acuerdo que les permitiría, en todo caso, porque hasta ahora no hemos visto ningún elemento que nos permita pensar lo contrario, permanecer en el poder, que Maduro termine su periodo presidencial y ver qué pasa, ¿no? Entonces, el escenario para el mes de diciembre y peor aún, para el mes de enero, se complejiza más, porque tenemos entonces unas oposiciones divididas, una unidad que deja mucho que desear para los objetivos que se habían planteado, un gobierno interino que tampoco ha logrado los objetivos a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para ello, y un régimen que busca a todas luces mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que se puede pensar? La ciudadanía está muy confundida. Sí, sin duda se presenta una confusión angustiante para el venezolano. Efectivamente, hay distintos sectores dentro de la oposición con distintas vías, pero un elemento que tenemos que dejar claro es que la mayoría opositora, la que yo denomino la oposición genuina, hemos mantenido, hemos señalado y así hemos orientado a la opinión política y a la opinión general del país de que para el 6 de diciembre no está planteado un proceso electoral, sino simplemente es un acto político donde el régimen persigue preservarse. Y esas condiciones no han cambiado. Si esas condiciones no han cambiado, ¿cuáles son entonces los elementos que eventualmente permitirían participar? Eso tendría que explicarlo quien en un momento determinado tome la falaz decisión de decir que va a participar en el proceso electoral. Los demócratas, sin lugar a dudas, no tenemos armas. Los demócratas nos valemos del elemento fundamental para lograr los objetivos nuestros, que es el voto, la participación democrática a través del voto. Pero para que se lleve a cabo ese proceso de elegir, para que se lleve a cabo el voto, ese acto solemne, es necesario el cumplimiento de algunas condiciones previas que ya conocemos. Es necesario la designación de un CNE absolutamente imparcial, que no represente al régimen, pero que tampoco represente a la oposición. Tiene que representar a los venezolanos, así de sencillo. Segundo, la participación del sector militar debe ser sencillamente para el resguardo de las instalaciones y garantizar la seguridad del proceso. Carecen de beligerancia para participar. Ese es un proceso que lo dirigen los civiles. Tercero, debe haber, por supuesto, la posibilidad de ejercer una auditoría sobre el registro electoral, de hacer esa verificación. Además, debe permitirse la participación de la enorme diáspora que existe dispersa por todo el planeta Tierra. Debe permitirse la verificación, la supervisión y la presencia de veedores internacionales debidamente acreditados. Y por supuesto, debe equilibrarse la participación de ambos sectores con el uso de los recursos del Estado. Los recursos del Estado son para todos, no para un solo sector. Entonces, si no hay esas condiciones, ¿cómo vamos a participar el 6 de diciembre?
Eso no puede sufrir una metamorfosis abrupta y de pronto las condiciones mejoraron. No, si se dieran las condiciones, en algún momento nosotros tendríamos que sentarnos a analizar y evaluar si esas condiciones están cumplidas para ver si vamos a un proceso. Pero sin duda, el proceso del 6 de diciembre es imposible acudir a él. El otro aspecto que quería destacar, Michael, es el referido al tema de la unidad. La unidad no hay que mitificarla. Yo no dudo, yo no tengo ninguna duda de que la unidad siempre ha estado consolidada. El problema existe en algunos lunares, y si me permiten el término, que intoxican esa unidad, que han existido hace tiempo y que aún algunos se mantienen. Pero cuando hay una familia y en la familia hay alguien que disocia, no por eso la familia desaparece. No por eso se dice que la familia deja de existir, sino que hay un sujeto en la familia que no tiene un comportamiento adecuado. Igual sucede en la unidad. Pretender mitificar la unidad y pretender amalgamarnos a la fuerza, unirnos obligados, no es posible. No es posible. Aquí en la unidad hay unos factores que dicen ser de la unidad, pero tienen una visión distinta de objetivos. Sin duda han conectado al régimen. Sin duda su accionar, su actuación política está orientada y dirigida a preservar al régimen en el poder. Entonces, eso no son parte de la unidad. Ellos no son parte de la unidad. Entonces, reitero, no hay que mitificar la unidad, hay que tenerla como un atributo necesario y nuestra unidad está fundamentada y está fundada en la pluralidad. La pluralidad es un atributo de la democracia. La pluralidad es un atributo que de alguna manera nos permite perfilarnos a cada uno según nuestras visiones particulares, pero ello no es excluyente. No podemos tampoco el disentimiento, la divergencia, la diferencia de opiniones, no podemos tampoco satanizarla. Pero tampoco podemos pretender una unidad absoluta porque no va a existir. Aquellos, y me disculpan el término, aquellos bichos que pretendan preservarse y mantenerse en la unidad sin ser de ella, tenemos que sacarlo, tenemos que depurarlo para lograr el objetivo, mediante los mecanismos constitucionales, mediante las vías democráticas, lograr realmente el rescate de la libertad que tanto anhelamos en Venezuela. Gustavo, o sea, un grupo de Voluntad Popular renunció al partido hace pocos días, explicando varias razones, entre las cuales estaba justamente que la gestión o la conducta de una parte de ese liderazgo no se ajusta a lo que establece la regla, la norma del partido. ¿Puede explicarle a toda la audiencia las razones exactas y por qué ustedes llegaron a esa conclusión? Sí, preliminarmente debo señalar que nosotros agotamos durante el lapso de aproximadamente 4 meses todos los mecanismos internos que los estatutos de voluntad popular otorgan a sus activistas. Acudimos y compartimos con los diferentes liderazgos, fuimos a las distintas instancias de manera interna. Jamás sacamos la discusión al exterior. No hay un post, no hay una información, no hay una rueda de prensa, ninguna de nuestras redes sociales aparece ningún comentario de ese tipo. Pero definitivamente, una vez que acudimos a todos los organismos, incluyendo uno que se denomina la CRC, que es la Comisión de Resolución de Conflictos, donde teníamos la esperanza de que imperara la sensatez y la visión democrática del ejercicio político, lamentablemente se impuso la hegemonía que hay en Voluntad Popular. Es lamentable que un partido que en un momento determinado se convirtió en la referencia nacional del enfrentamiento al régimen, que se convirtió en un factor atractivo hacia la juventud, porque representaba los ideales de lucha, la participación plural fue definitivamente degradándose
Y cuando en el mes de diciembre del 2015 Voluntad Popular ingresa al G4, definitivamente allí hubo un proceso también de mimetización de Voluntad Popular en esos partidos tradicionales y se convirtió en otro partido más, con hegemonías que no aceptan el disenso, con hegemonías que no aceptan la discusión, sino que se pretende en un remedo, en una réplica de lo que es el PSV, que exista una sola línea de pensamiento, que cuando el liderazgo máximo plantea alguna ruta, no hay manera de discutirla, porque pareciera que aquella famosa tesis de la infalibilidad papal que fue proscrita en los concilios del Vaticano, aquí en Voluntad Popular no se ha hecho. Entonces, es lamentable. ¿De quién estamos hablando específicamente? Mira, fundamentalmente de los liderazgos nacionales y regionales. Leopoldo López definitivamente no acepta el disenso dentro de Voluntad Popular. Costó terriblemente. Hubo un conflicto muy rudo dentro de la dirección nacional, por ejemplo, con el caso de algunas exclusiones que había aprobado esa CRC y que por fuerza Leopoldo López no aceptaba. Igual que en el caso del Zulia. En el caso del Zulia, algunos nos opusimos a ese modelo de conducción en el Estado. Tratamos de plantear un modelo distinto, de más participación hacia la gente, donde se le diera mayor apoyo a los cuadros de activistas que coordinan el partido en el Estado, y definitivamente cuando nos enfrentamos a ese status quo, allí mismo surgió ese hegemón a impedirlo y a imponer ese control férreo estalinista que tiene sobre el partido, y eso nos llevó definitivamente a buscar otros espacios de acción que en este momento estamos como equipo discutiendo, porque no es mi persona, es un equipo donde está el coordinador de los trabajadores, de los gremios, de gente de Maracaibo, representantes de los sectores productivos, de las ONG, en fin, es un equipo multidisciplinario, un equipo plural, que es un retrato, que es una fotografía de la sociedad venezolana, y particularmente del Zulia, que decidimos sencillamente apartarnos porque consideramos que el espacio de acción política dentro de Voluntad Popular ya se había agotado. ¿Eso significa que ustedes se van a ir a otro partido que ya funciona o van a constituir una nueva organización política? Ese es un debate que estamos teniendo en este momento. Nosotros nos mantenemos sin duda alguna en la oposición, nos mantenemos en un apoyo crítico a la gestión del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, nos mantenemos procurando la salida del régimen, y vamos a explorar si continuamos nuestra acción política en un partido constituido, o nosotros como equipo consideráramos la posibilidad de constituirnos en una opción política, en una plataforma política en el Estado Zulia. Esos elementos de los que usted habla en función de la unidad que se ha generado y que ha conllevado a que la Asamblea Nacional sea considerada el único órgano legítimo a nivel internacional, incluye hemos visto que hay voces disidentes que han ido muchas veces en contra de algunas decisiones, pero se han mantenido dentro de esos grupos que apoyan la llamada unidad, que cambia de nombre de vez en cuando. Voces como María Corina Machado, como Capriles, como otros que han surgido dentro de este ecosistema político y que conllevan también diferentes agendas, han llamado mucho la atención. Una parte los acusa de dividir, con lo cual ayudan a mantenerse prácticamente sin movimiento, sin acción al régimen como tal, y otros dicen que están actuando en contra de una especie de partidocracia cerrada que funciona a través del llamado G4. ¿En qué línea ustedes se pueden inspirar o colocar a última instancia, ya que están fuera de Voluntad Popular?
Sí, nosotros, lo acabo de decir, mantenemos el apoyo crítico a la gestión del presidente Guaidó. ¿Por qué apoyo crítico? Bueno, porque sin lugar a dudas eh, hemos visto también una réplica de la conducta que anteriormente señalaba en la gestión del gobierno interino. Entonces, eso también lo hemos venido analizando y observando con preocupación y hemos hecho saber en las instancias correspondientes a nivel del despacho de la presidencia esas observaciones. ¿Podría ser más específico en ese aspecto? Bueno, para allá voy a explicar. Hay acciones que ameritan, que involucran, privilegiar la liberación del país. Pero cuando nosotros vemos que existe de parte de la gestión del gobierno interino una suerte de adherencia absoluta, estrictamente y exclusivamente hacia el G4, eso nos tiene que llamar a la preocupación. Cuando nosotros vemos que la distribución, perdón, que la designación de los representantes del gobierno interino en el exterior fue sencillamente una distribución de poder entre los partidos del G4. Cuando vemos que la designación de los miembros de Circo, de Monómero, de Pequibén, de las distintas entes del Estado en el exterior, cuyos activos estamos obligados a proteger, el atributo que se tomó en consideración fue la distribución del poder entre los partidos del G4. Pero allí no se está privilegiando fundamentalmente el tema del talento, el tema de la probidad y la ética, que debe ser un elemento fundamental en la acción política. Entonces, eso nos ha venido llamando la atención. No hay una apertura hacia otros sectores de la sociedad. Fíjense que, y aprovecho para incluir este aspecto, cuando se constituye el Frente Amplio Venezuela Libre, fue una propuesta realmente interesante porque modificaba ese club de partidos políticos que era la MUD y lo transforma realmente en una plataforma sociopolítica en la búsqueda de la libertad y la democracia. De hecho, incluso la propuesta viene de los sacerdotes jesuitas, fundamentalmente, el padre Virtuoso y la gente de la Universidad Católica Andrés Bello, acompañado de los sectores laborales y de los sectores productivos, donde incorporan al chavismo disidente, a los representantes universitarios, los jóvenes, los líderes de cada uno de los sectores, las iglesias, en fin, era una idea que realmente planteaba una real y genuina unidad. Pero nuevamente, ese afán hegemónico del G4 transforma eso y hoy día, lo digo con propiedad porque yo pertenecía a un partido que era miembro del G4, lo digo con propiedad, se transformó, sufrió una modificación el Frente Amplio y constituyeron una figura que llaman el CODO, que no es más que la reedición de la MUD, que no es más que la reedición del G4 para asumir el control de las decisiones de la oposición. Y eso realmente al final lo que genera y lo que produce es rechazo en la gente no se siente representada, la gente no se siente con participación en esas decisiones. Hoy día tenemos que ver con interés los estudios de opinión, donde un enorme porcentaje de la población venezolana no se ve identificada en los partidos políticos, no se ve identificada en el liderazgo tradicional. Entonces, esos elementos nos llevan a nosotros a hacer esos análisis y dentro de esos análisis incide mucho dos aspectos. Uno, el de la participación, que la gente quiere ver ciertamente que existe una plataforma participativa donde el objetivo no sea el poder como un fin en sí mismo, preservarse en el poder, sino que el objetivo estratégico sea necesariamente el cambio del sistema político, el cambio de un sistema dictatorial por un sistema democrático. Pero cuando nosotros vemos acciones que persiguen preservar en el poder el interinato, por ejemplo, nosotros nos llama la preocupación. Decimos, bueno, hubo un año, hubo un segundo año y vamos a mantenernos. Bueno, excelente. Si hay una necesidad política de mantenerse, vamos a discutirlo, pero vamos a discutirlo en una discusión abierta. Pero el problema es cuando
empiezan los conciliábulos, cuando empiezan esos acuerdos tras bastidores donde la gente no se da cuenta. Recordemos los diálogos, cuando los famosos diálogos, muchas veces ustedes los periodistas, interpretando el sentir de la gente y por supuesto buscando la noticia, preguntaban qué estaba pasando, que quiénes estaban participando, que cuál era el tema, cuál era la respuesta. No, no se puede expresar, se rompe la estrategia, no es conveniente. Señores, lo que es transparente es transparente. Si hay un diálogo, los venezolanos tenemos derecho a pedir que ese diálogo lo conozcamos todos. Ese diálogo no pueden reservárselo 4 o 5 personas. Eso está vedado. No es una petición, es una exigencia que nosotros los venezolanos tenemos que hacer. Y así hay que hacer la ejecutoria política. Transparente frente a la gente, cristalina, para que la gente tenga la posibilidad de controlar y de hacerse su propio juicio. Los políticos, ¿qué somos los políticos? Gente que tenemos vocación de poder, que aspiramos a ocupar posiciones para lograr los objetivos de nuestra visión, pero también nos sometemos a la revisión y a la verificación de la gente. Si no permitimos que la gente, si las cosas las hacemos en secreto y no permitimos que ese ciudadano nos pueda evaluar, nos pueda controlar, entonces definitivamente es que no estamos haciendo bien las cosas y estamos haciendo cosas malas que no queremos que se den cuenta. Uno de los temas que quisiera retomar es el hecho de la repartición de cargos en las empresas que corresponden ahora al gobierno interino. Hablaba de Citgo, de monómeros, entre otras. Ya se ha hecho comentarios y críticas al respecto porque han aparecido señalamientos de corrupción, de malversación y de otro tipo de delitos, no solamente en monómeros, que ha sido escrutada por varios medios de comunicación y periodistas, sino también en el mismo Citgo, que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Quisiera que aclarara a la audiencia esos repartos de poder que se han especulado en los últimos 2 años, prácticamente 1 año y medio, ¿a qué corresponden y cuál es la diferencia entre esos repartos y lo que se venían dando con el régimen? Sí, tal cual lo indiqué en el planteamiento anterior, en la gestión del gobierno interino, hubo que se asumió el control de algunas empresas del Estado en el exterior. Y cuando debió abrirse una participación plural donde pudiera haberse replicado, por ejemplo, la misma ruta que se tomó para la constitución del Frente Amplio, haciendo una consulta a los sectores productivos, a las universidades, a las academias, en fin, buscar la excelencia, sencillamente hubo un acuerdo político que no son malos per se, los acuerdos políticos no son malos per se, en tanto en cuanto sean transparentes, sean conocidos. Y en esos acuerdos, sencillamente a nivel del G4, hubo una distribución de participación en las embajadas, debo decir entre paréntesis que están vacías de contenido, allí no hay ningún tipo de apoyo logístico para ejercer prácticamente ninguna gestión, y hubo participación en estas empresas, fundamentalmente en los casos emblemáticos que son Citgo y monómeros, que son las que de alguna manera manejan una cantidad importante de recursos. Entonces, allí se ha venido presentando un desarrollo de una gestión que los venezolanos inclusive hasta la fecha desconocemos. Hubo una presentación de cuentas abrupta, súbita en la Asamblea Nacional recientemente por parte de estas empresas, pero que no se le ha dado la publicidad necesaria, donde no hemos conocido. Vamos a preguntarle a los venezolanos en tu programa y en cualquier programa de opinión, cualquier periodista que pueda tener alguna influencia en las redes sociales, que consulte quienes dirigen monómeros, que consulte quienes dirigen Citgo, a ver si los venezolanos conocemos lo que allí hay. ¿Cuánto hay de Citgo? ¿Cuántos recursos tiene en la República en Citgo? ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Tenemos entendido, y de eso estamos claros, que sin duda el gobierno norteamericano, con las medidas que tomó, tiene control sobre la libre administración de esos recursos.
pero los venezolanos tenemos derecho a conocer y a saber quiénes están al frente de Citgo, en qué consiste la gestión y cuánto dinero hay en Citgo, el que está represado y del que se dispone. Entiendo que se aprobó una partida de 80 millones de dólares para la Asamblea Nacional, para su funcionamiento, cuyo destino algunos conocemos y hemos visto la manera como esas partidas fueron distribuidas, donde todavía, por ejemplo, vemos las inmensas dificultades que ha habido para otorgarle los famosos $100 a los médicos, a quienes debió otorgársele mucho más, donde pudo habérsele dado algún tipo de participación al sector del magisterio, a los maestros que tanto están padeciendo y que no fueron tomados en consideración. Entonces, entendemos que los diputados... De esa partida, ¿por fin se le pagó a los diputados y a los embajadores o todavía no se les ha dado ningún salario, ningún sueldo o algo? Bueno, el detalle sobre la consignación definitiva, sobre la acreditación definitiva, de verdad debo decirlo, porque yo no pertenezco al gobierno interino, lo desconozco, pero entiendo que a los diputados se les dio una asignación creo que era de $500 mensuales de carácter retroactivo, a los principales y 250 a los suplentes de carácter retroactivo por el año 2017 y 2018. Y esa partida estaba allí, que daba un monto de, creo que era casi $5,000 por diputado. Que se haya entregado o no, bueno, hasta allá no tengo ese nivel de detalle, pero entiendo que eso fue aprobado de esa manera. Entonces, allí vienen las preguntas de cuáles son las prioridades que nosotros, que algunos nos hacemos en ese sentido. Establecer realmente qué es lo que hay que privilegiar en estos momentos. Es absolutamente loable la acción de los diputados, con sus excepciones, pero en línea general, los diputados de la Asamblea Nacional han enfrentado 1000 vicisitudes, les quitaron el presupuesto, tenían que financiarse sus gastos, traslado a Caracas, hospedaje, todo eso se entiende. Y eso, por supuesto, debe tener algún tipo de contraprestación. Pero hay momentos también en que hay que establecer prioridades y queremos ver entonces cuáles fueron los criterios para esas asignaciones, para esa determinación. Eso no se discutió, no se publicó. Entonces, allí es donde nosotros queremos ejercer esa contraloría que como ciudadanos tenemos derecho. Definitivamente. ¿Ustedes entonces piensan o ven que para el mes de diciembre y enero puede haber un cambio importante? ¿Cuál es lo que ustedes consideran puede ser el mantenimiento o no del interinato? No, sin duda aquí va a haber cambios sustanciales en Venezuela. Desde el punto de vista general del país, el mantenimiento del régimen de Maduro en estas condiciones precarias es bien difícil que lo haga, salvo como lo ha venido haciendo desde hace muchos años, soportado por las bayonetas del poder militar. Si ese soporte llega en algún momento a fallar, definitivamente el régimen no va a poder continuar. Pero mientras tanto, porque esa es una variable de la cual nosotros no tenemos control alguno, mientras tanto nosotros vamos a seguir avanzando. Dentro de ese avance, en la oposición, en esa ecuación política de la oposición, sin lugar a duda va a haber modificaciones, Maigo. La gente ya está viendo, está evaluando, está analizando y está tomando sus conclusiones sobre lo que ha sido el curso y el discurrir de una gestión que llegó a tener las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que llegó a tener el control del único poder legítimo que tiene el país y lamentablemente por 1000 acciones no se ha podido lograr. La gente analiza y ve y se pregunta qué pasó con el CNE, por qué no se designó al CNE como había que designarlo, por qué no se hizo la gestión que había que hacer, por qué no hubo realmente una confrontación de poder
cuando se tenían la mayoría de las condiciones. Hoy día, un enorme número de diputados no están en Venezuela, no residen en Venezuela por muchos factores. Entonces, hay que ver qué está pasando con esos diputados. Eso debe ser publicado por la Asamblea Nacional y decirle al país, estos diputados no están en Venezuela, y explicarles por qué no están en Venezuela. Porque yo puedo entender que hay diputados que no están en Venezuela porque son perseguidos políticos, que efectivamente los hay. Pero hay otros diputados que no son perseguidos políticos, que no han sido señalados y tienen años, e inclusive van a ser parte de ese beneficio que acabamos de mencionar con el pago de esa asignación por parte de CICO. ¿Quiénes son esos? Mira, son varios diputados. Ahorita, bueno, tendría que buscar la lista porque la tengo acá, pero los diputados perseguidos nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, pero hay diputados que no están perseguidos, que definitivamente se encuentran fuera del país. Entonces hay que ver por qué están fuera del país. El otro tema, retomando el punto, es con relación a ese cambio. Efectivamente, va a haber un cambio en la oposición venezolana. Los venezolanos se van a inclinar hacia aquel sector político que realmente persiga un cambio sustancial. Van a inclinarse hacia aquel sector político que realmente busque el rescate de la libertad y la democracia sin la cohabitación, sin la alcahuetería y sobre todo con mucha ética. Hay momentos en política en que hay que hacer concesiones, los entendemos. El caso de Chile es emblemático en ese sentido, pero esos momentos llegarán. Pero bajo ese argumento no podemos tenerlo como excusa para simplemente cohabitar con el régimen, para simplemente preservarlo. Si llega el momento de la salida y es necesario hacer concesiones, es necesario celebrar acuerdos, hay que hacerlo. Pero en este momento, sencillamente para cohabitar, para preservar el régimen, eso es un pecado contra tanto venezolano que padece hambre, miseria, destrucción, imposibilidad de lo más elemental que amerita y requiere un venezolano. Nosotros, mejor, ¿qué queremos construir? Nosotros queremos construir una sociedad de iguales hacia arriba. Nosotros queremos construir una sociedad donde cualquier venezolano básico, vamos al caso típico del venezolano, aquel obrero de la construcción que antes veíamos. Bueno, ese obrero de la construcción tenía un salario que le permitía el día viernes poder salir a la recreación con su familia, ir a un supermercado el sábado y comprar lo que le diera la gana, no lo que el Estado le asignara, y seleccionar entre distintas marcas de leche, de aceite, cualquier proteína, poder comprar allí las golosinas para los chamos y en la tarde reservarse algo de ese salario para ir al cine o, como decimos aquí en Maracaibo, los caballitos con los hijos, y hasta guardar algo para compartir un dominó con los amigos. Hoy día el salario alcanza escasamente para un cuarto o medio kilo de queso. Entonces, esa es la Venezuela que nosotros queremos rescatar, donde un estudiante podía ser becado, donde cualquier estudiante podía ver la posibilidad de crecer a través de su formación y del talento. Eso es lo que nosotros queremos. Pero mientras sigamos cohabitando con el régimen, mientras sigamos preservándolo en el poder, va a haber un sistema político que quiere igualarnos hacia abajo, llevarnos a la base de la pirámide de Maslow, sencillamente para mantenernos en la lucha fratricida por la supervivencia básica, buscar alimento y ahora inclusive hasta el combustible para podernos trasladar a buscar ese alimento. Bueno, creo que ha quedado clara la explicación. Nos debe los nombres de esos diputados que andan por ahí viviendo en el extranjero sin estar perseguidos. Y sería interesante, no solo para la audiencia, sino también para las cuentas y la transparencia de las acciones políticas, que se informara de qué viven y cómo lo hacen. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Muchísimas gracias, Maybor. Un placer, un honor. Me siento honrado de haber participado el día de hoy. Absolutamente satisfecho y gracias por la gentileza de haberme invitado. Feliz. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros y en el Super Chat. Les recuerdo que
Para nosotros es muy importante todos los comentarios y los likes para seguir produciendo contenidos para ustedes. Importante también que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, donde conseguirán otro tipo de información que no podemos compartir en esta plataforma. Para este mes de septiembre, que justamente empieza hoy, tenemos programado un seminario sobre el crimen organizado transnacional y su acción directa con el ciudadano. Es importante entender cómo actúa el crimen organizado y cómo penetra y afecta a la ciudadanía, al venezolano, pero también al nicaragüense o al salvadoreño, el ciudadano de a pie, esos que por lo general no están conscientes de lo que está ocurriendo en una industria tan productiva como es el crimen organizado, pero tan perversa y que destruye el aparato productivo y la sociedad. Así es que los invito a participar en ese seminario, que será solo para los miembros de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Por ahora nos despedimos, queremos darle las gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión.